La conquista de Tenochtitlán fue el proceso mediante el cual los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, derrotaron al Imperio Azteca y tomaron el control de su capital, Tenochtitlán, en 1521. Esta conquista marcó el inicio de la colonización española en América y tuvo un profundo impacto en la historia y la cultura de la región. En este video hablaremos sobre la conquista de Tenochtitlán, un encuentro que cambió la historia. Bienvenidos. Contexto histórico. En el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles llegaron a las costas de lo que hoy conocemos como América, se encontraron con un mosaico de culturas y civilizaciones. En el corazón de este paisaje diverso y en constante cambio, se erigía el poderoso Imperio Azteca, también conocido como los Mexicas. Los aztecas habían construido su capital, Tenochtitlán, en una isla en el lago Texcoco. Esta ciudad era un prodigio de ingeniería, con calzadas y canales que la conectaban a tierra firme y a otras ciudades-estado en el Valle de México. Sin embargo, a pesar de sus logros, los aztecas no estaban exentos de conflictos. Habían forjado su imperio a través de la conquista y la imposición de tributos a otras poblaciones. Aunque esto les había traído riqueza y poder, también generó resentimiento y rivalidades con las ciudades sometidas. Muchas de estas ciudades veían a los aztecas como opresores y ansiaban liberarse de su dominio. Fue en este escenario tumultuoso que Hernán Cortés y su expedición arribaron a las costas de México en 1519. No obstante, es importante señalar que Cortés actuó en desobediencia a las órdenes iniciales de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, quien le había encargado no explorar las tierras continentales. Cortés, motivado por su deseo de riqueza y gloria, fundó la villa de Veracruz como su base de operaciones y decidió embarcarse en una marcha hacia el interior, hacia el corazón del Imperio Azteca. En su camino, forjó alianzas con poblaciones descontentas con el dominio azteca, como los tlaxcaltecas, tradicionales enemigos de los mexicas. Esta alianza proporcionó a Cortés aliados en su intento de enfrentar al Imperio Azteca, pero lo más sorprendente fue cómo presentó un aura de divinidad a los ojos de Moctezuma II, el gobernante azteca en ese momento. Moctezuma creía que Cortés y su grupo podrían ser enviados por los dioses, lo que inicialmente provocó que permitiera su entrada en Tenochtitlán. Encuentro de dos mundos, creencias y conflictos en el encuentro inicial. Cuando Hernán Cortés y su expedición llegaron a las costas de México en 1519, los aztecas, bajo el liderazgo de Moctezuma II, los recibieron con curiosidad y respeto. Sin embargo, es intrigante cómo los aztecas interpretaron la llegada de los españoles. Para muchos, la llegada de los extranjeros se asemejaba a las profecías que hablaban del regreso de Quetzalcóatl, una deidad venerada por los aztecas. Quetzalcóatl, considerado el dios del conocimiento y la sabiduría, supuestamente se había marchado hacia el este y se esperaba que regresara algún día. Las descripciones de los españoles, con su piel clara y barbas, se asemejaban a las características atribuidas a Quetzalcóatl. Esta creencia, sumada a la desobediencia de Hernán Cortés a las órdenes de Diego Velázquez, hizo que el encuentro inicial fuera mucho más complejo de lo que parece. Moctezuma permitió la entrada de los españoles a Tenochtitlán, pero esto marcó el comienzo de una relación incómoda y volátil. A medida que los españoles exploraban y se adentraban en la vida cotidiana de la ciudad, surgieron tensiones. Las diferencias culturales, las ansias de riqueza de los conquistadores y la imposición de tributos por parte de los aztecas comenzaron a crear fisuras. Además, los españoles comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza como seres humanos, lo que desafió la creencia de que eran dioses. Hubo actos de violencia y crueldad, y los aztecas comenzaron a dudar de la divinidad de los recién llegados. Para complicar aún más las cosas, algunos generales aztecas organizaron una matanza durante una ceremonia religiosa en la que murieron varios líderes españoles y sus aliados indígenas. Esta masacre cambió por completo la percepción de los españoles sobre los aztecas y marcó el inicio de un conflicto más directo. El asedio y el enfrentamiento subsiguiente son eventos que exploraremos en los siguientes segmentos. Sin embargo, es esencial entender cómo el inicio de esta relación fue marcado por creencias, malentendidos y tensiones que transformaron el curso de la historia. Caída de Tenochtitlán.
Después de un periodo de crecientes tensiones entre los conquistadores españoles y los aztecas, la relación pasó de la curiosidad inicial a un enfrentamiento inevitable. La captura de Moctezuma II por parte de los españoles y su intento de controlar Tenochtitlán habían exacerbado las hostilidades. La Noche Triste, ocurrida el 30 de junio de 1520, cambió el curso de la conquista. Después de meses de tensión acumulada, los españoles y sus aliados indígenas decidieron retirarse de la ciudad. Hernán Cortés y su expedición, acompañados por Moctezuma II, intentaron escapar de Tenochtitlán, pero se encontraron en una posición precaria. Atrapados en las calzadas que conectaban la ciudad con tierra firme, los españoles y sus aliados enfrentaron un ataque devastador por parte de los aztecas. La lucha fue feroz y desesperada, y muchos murieron en el intento de escapar. La derrota fue aplastante y desgarradora para los conquistadores. El caos reinó durante la Noche Triste. Moctezuma II perdió la vida en circunstancias que todavía son motivo de debate. El intento de huida se convirtió en una masacre y marcó un punto de inflexión en la percepción de los españoles sobre su relación con los aztecas. A pesar de la devastación de la Noche Triste, Hernán Cortés y sus hombres no se rindieron. Se retiraron a Tlaxcala, donde se reorganizaron y planificaron su regreso a Tenochtitlán. La alianza con los tlaxcaltecas fue crucial en su estrategia, y esta etapa de la historia marcó un giro en el conflicto. El asedio y la caída final de Tenochtitlán. Después de la trágica Noche Triste, Hernán Cortés y sus hombres se retiraron a Tlaxcala, donde se reagruparon y planificaron su regreso a Tenochtitlán. Contaron con el apoyo de los tlaxcaltecas, quienes se habían unido a los españoles en su lucha contra los aztecas. Esta alianza se convirtió en un factor clave en el asedio final. El asedio de Tenochtitlán comenzó con el aislamiento de la ciudad. Los españoles bloquearon los accesos a la ciudad, cortando el suministro de alimentos y recursos. La población de Tenochtitlán sufrió hambre y enfermedades, y la ciudad se debilitó gradualmente. Sin embargo, los aztecas no se rindieron fácilmente y resistieron con valentía. La lucha fue intensa y duradera. Los aztecas defendieron su ciudad con ferocidad, utilizando todo lo que tenían a su disposición. Sin embargo, las ventajas tecnológicas de los españoles, como las armas de fuego y los caballos, eventualmente inclinaron la balanza a favor de los conquistadores. El líder azteca, Cuauhtémoc, continuó luchando en medio de las dificultades. A pesar de la determinación y el coraje de los aztecas, la situación se volvió insostenible. El 13 de agosto de 1521, después de un asedio prolongado, Tenochtitlán finalmente cayó en manos de los españoles. La ciudad fue sometida a un saqueo implacable. Gran parte de su esplendor arquitectónico fue destruido y su riqueza fue llevada por los conquistadores. El imperio que una vez fue poderoso quedó en ruinas. La victoria de los españoles marcó el fin del imperio azteca y el inicio de una nueva era en la historia de América. La caída de Tenochtitlán tuvo consecuencias duraderas. No solo cambió la vida de los aztecas, sino que también inauguró la colonización y el mestizaje en América. Las culturas se fusionaron, las tradiciones se mezclaron y el legado de esta época sigue influyendo en la región hasta el día de hoy. Consecuencias y legado de la conquista de Tenochtitlán. La conquista de Tenochtitlán tuvo un impacto inmenso en todas las partes involucradas. Para los aztecas, significó la pérdida de su imperio y la destrucción de su capital. La rica cultura y las tradiciones que habían perdurado durante siglos fueron alteradas irreversiblemente. Muchos aztecas murieron debido al conflicto, las enfermedades y el colapso social que siguió a la caída de Tenochtitlán. Para los españoles, la conquista de Tenochtitlán marcó el inicio de su dominio en América. El saqueo de la ciudad y la apropiación de sus riquezas contribuyeron a la acumulación de poder y riqueza en manos de los conquistadores y la corona española. Esta victoria también allanó el camino para la expansión colonial en todo el continente. La conquista de Tenochtitlán marcó el inicio de un proceso de mestizaje y fusión de culturas. La mezcla de las poblaciones indígenas, españolas y africanas llevó a la creación de nuevas identidades y formas de vida. La lengua, la religión y las costumbres se entrelazaron, dando origen a las bases de las culturas latinoamericanas actuales.
Sin embargo, el legado de la conquista también trajo consigo profundas desigualdades y conflictos. La opresión y el abuso de los pueblos indígenas a manos de los colonizadores llevaron a siglos de lucha por la independencia y la igualdad. La conquista también introdujo enfermedades que devastaron a las poblaciones nativas, que no tenían inmunidad ante estas enfermedades nuevas. En la actualidad, el impacto de la conquista de Tenochtitlán aún se siente en la región. Las identidades culturales y las dinámicas sociales en América Latina llevan la huella de este encuentro entre dos mundos. La memoria de la conquista y sus efectos continúan siendo temas importantes en la reflexión histórica y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La conquista de Tenochtitlán también nos recuerda la importancia de comprender el pasado en su contexto completo. A través de esta historia, vemos cómo las interpretaciones erróneas, las creencias y las rivalidades pueden dar forma a los eventos y las relaciones. Es un recordatorio de que la historia es un tejido complejo de acciones, decisiones y consecuencias que moldean nuestro presente. Al reflexionar sobre la conquista de Tenochtitlán, también reconocemos la necesidad de cuestionar y explorar perspectivas diversas. Cada cultura tiene su propia versión de los acontecimientos, y es a través de un diálogo abierto y respetuoso que podemos tratar de comprender la complejidad de estos momentos cruciales en la historia. Muchas gracias por ver, te invito a darle me gusta y a suscribirte para recibir más contenido como este. Te deseo un excelente día. Hasta pronto.